Buenas tardes, les doy la cordial bienvenida a la exposición que está conformada por Hurtado Flores Marco César, Martínez López Luis Ángel, Montes González Óscar, Valencia Ramírez Jesús Alejandro y su servidor Peralta Galarza Mauricio. El tema sobre la exposición será probabilidad estadística, cuartiles, deciles y percentiles. Como introducción, las medidas de posición son indicadores estadísticos que permiten resumir los datos de uno solo, o dividir una distribución en intervalos del mismo tamaño. La importancia de las medidas de posición estadística son el primer paso que se debe dar en el análisis descriptivo. Cuando queremos conocer información sobre un fenómeno, comenzamos recopilando datos. Las medidas de posición se suelen dividir en dos grandes grupos, la de tendencia no central y las centrales. Las medidas de posición no centrales son los cuantiles. Estos realizan una serie de divisiones iguales en la distribución ordenada de los datos. De esta forma, reflejan los valores superiores, medios e inferiores. Los más habituales son el cuartil. Es uno de los más utilizados y divide la distribución en 4 partes iguales. Así, existen 3 cuartiles. Los valores inferiores de distribución se dividen por debajo del primero, Q1. La mitad o mediana son los valores menores iguales al cuartil 2, Q2, y los superiores son representativos con el cuartil 3, Q3. El siguiente sería el decil. Estamos ante un cuantil que divide los datos en 10 partes iguales. Existen 9 deciles de 1 a D9. El D5 se corresponde con la mediana. Por su lado, los valores superiores e inferiores, equivalente a los diferentes cuartiles, se sitúan en puntos intermedios entre estos. El número 3 sería el percentil. Por último, este cuantil divide de la distribución en 100 partes. Hay 99 percentiles, tiene a su vez una equivalencia con los deciles y los cuartiles. Ahora les daré una definición sobre medidas de posición. Como punto número 1 es encontrar una serie de datos o en una distribución de frecuencia valores específicos, además de proporcionar información resumida de la variable, objeto de estudio. Por punto número 2, nos facilitan la información sobre la serie de datos que estamos analizando. A continuación, mi compañero seguirá dando más informes y desglosando los temas ya mencionados. Primero, empecemos explicando qué son los cuartiles. Se dividen los datos en 4 partes iguales. Q1 es igual al 25%, Q2 es igual al 50% y Q3 es igual al 75%. Después, los deciles. Se dividen los datos en 10 partes iguales. Se calculan desde D1 al D9. Y los percentiles. Se dividen los datos en 100 partes iguales. Se calcula el P1 al P99. Los cuartiles, deciles y percentiles en datos no agrupados. La fórmula para encontrar la posición es Q1 es igual a n más 1 sobre 4. Q2 es igual a 2 por n más 1 sobre 4. Este cuartil equivale al 50%, por lo tanto también debe ser igual a la mediana. Y Q3 es igual a 3 por n más 1 sobre 4, donde Q1, 2 y 3 equivalen al cuartil y n es el total de datos agrupados o no agrupados que se represente. Hablemos ahora de los cuartiles, deciles y percentiles en datos no agrupados. La fórmula para encontrar la posición: D1 es igual a n más 1 sobre 10. D5 es igual a 5 por n más 1 sobre 10. Este cuartil equivale al 50%, por lo tanto también debe ser igual a la mediana. Y D9 es 9 por n más 1 sobre 10. D representa el decil y n es el total de datos que nos da. Con el tema de cuartiles, deciles y percentiles en datos no agrupados, la fórmula para encontrar la posición es P1 es igual a n más 1 entre 100 y P50 es 50 por n más 1 sobre 100. Este cuartil equivale al 50%, por lo tanto también debe de ser igual a la mediana. Y P99, 99 por n más 1 sobre 100, donde P1 al 99
es el percentil y n es el total de datos. En base a lo anterior mencionado, dejaremos un ejemplo. De 20 estudiantes tenemos sus evaluaciones de un examen. Calcular el Q1, el D5 y el P75. Estas serían 5, 5, 8, 7, 9, 10, 7, 6, 8, 7, 8, 9, 10, 10, 8, 7, 6, 5, 9, 6. Para el siguiente ejemplo, calcularemos los cuartiles, deciles y percentiles en el siguiente problema. Lo primero que se debe de hacer al tener un cúmulo de datos es ordenarlos de manera ascendente. Para este problema tenemos 20 datos, debido a que son las calificaciones de los 20 alumnos. Una vez que están ordenados de forma ascendente, procederemos a encontrar el cuartil número 1. Tenemos que el cuartil número 1 es igual al número de posición que multiplica la sumatoria del número de datos más 1. Todo esto dividido entre el número de posiciones que tiene la sucesión de datos. Para este caso, tenemos que el cuartil número 1 es igual a 1, porque es la posición número 1, que multiplica 20, que es el número de datos, más 1. Todo esto dividido entre el número de posiciones que hay en cuartiles en nuestra sucesión. Esto nos da como resultado 5.25, que es la posición del cuartil número 1 en nuestra serie de datos. Y para encontrarlo, contaremos los datos hasta aproximarnos a nuestro resultado. En este caso, nuestro resultado fue 5.25. Entonces queda más cerca de nuestro quinto dato que del sexto. En este caso, nuestro cuartil número 1 estaría ubicado en nuestro quinto dato, que quedaría siendo el número 6 de nuestra sucesión, como se muestra en la diapositiva. Para el siguiente ejemplo buscamos calcular nuestro decil número 5 en nuestra serie de datos. Para esto la fórmula será parecida a la del cuartil, solo que se dividirá entre 10, ya que este es el número de posibles posiciones de nuestra serie. Por lo tanto quedaría de la siguiente manera, que nuestro número 5 se multiplicaría a 20 más 1, y todo esto dividido entre 10, lo cual nos da como resultado 10.5. Igual que en el caso anterior, para ubicar la posición en nuestra serie de datos, contamos el dato número 10, pero como este tiene punto 5, queda en medio de dos datos, por lo que nos queda hacer lo siguiente. Tomamos los dos datos que nos dio, los sumamos y los dividiremos entre 2. Esto nos da como resultado 7.5, y esta sería la posición de nuestro decil en esta sucesión. Ahora, para el tercer caso buscamos encontrar el percentil número 75 en nuestra serie de datos. El proceso para encontrar este, al igual que en los casos anteriores, solo que para este caso se dividirá todo entre 100, ya que estas son las posibles posiciones que puede tener un percentil en una asociación de datos. De la siguiente manera nos queda que el percentil número 75 es igual a 75 que multiplica a 20 más 1, todo esto dividido entre 100, y nos daría como resultado 15.75. Para encontrar la posición de este percentil en la serie de datos, buscamos el dato número 15, el cual lo ubicamos y tenemos que aparte es 0.75, entonces está ubicado entre el 15 y el 16, pero más cerca al 16, por lo que sería como resultado el percentil número 75 sería igual a 9, como lo marca en la diapositiva. A continuación tenemos un ejercicio y bueno, este trata de que tenemos las series y tenemos que calcular los cuartiles, deciles y percentiles. Estos deben de ser 5 resultados y podemos elegir los resultados que nosotros queramos. Y bueno, aquí tenemos los minutos que se tardan en esperar el autobús para viajar 15 pasajeros. Y bueno, estos son los minutos.
tenemos 6, 8, 15, 22, 30, 25, 18, 23, 50, 45, 60, 38, 36, 47 y 55. Para los cuartiles, deciles y percentiles, para datos no agrupados, bueno, aquí antes de ocupar la fórmula general debemos primero de encontrar la posición en una distribución de frecuencias y esta se calcula de la siguiente forma. Para Q1 tenemos que es igual a n sobre 4. N es la sumatoria de frecuencias. Y bueno, aquí tenemos que Q2 es igual a 2 veces la sumatoria de las frecuencias sobre 4. Q3 es igual a 3 veces la sumatoria de frecuencias sobre 4. Para D1 tenemos que esto es igual a la sumatoria de frecuencias sobre 10. Y bueno, D solamente va a llegar hasta 9, pero esto igual dividido sobre 10. Para P1 esto es igual a la sumatoria de frecuencias sobre 100 y P solamente va a llegar hasta 99. Para los cuartiles, deciles y percentiles para datos agrupados, debemos primero de encontrar la posición en una distribución de frecuencias y esta se va a calcular de la siguiente manera. Para Q1 es igual a la sumatoria de las frecuencias sobre 4. Para Q2 es igual a la sumatoria de las frecuencias por 2 sobre 4. Para Q3 es 3 veces el número de la sumatoria de frecuencias sobre 4. D1 y P1 podemos observar que son similares, solo que en D1, como son deciles, pues es dividido entre 10 y el número de D llegará hasta 9, por lo que solamente se multiplicará hasta 9 la sumatoria de frecuencias. P1 podemos observar que es similar, solo que esta se dividirá sobre 100 y n solamente se podrá multiplicar hasta 99. Como ejemplo tenemos el siguiente. En un banco se tomó la muestra de 40 personas que realizan sus diferentes movimientos. Para el banco es de gran importancia atender a sus clientes lo más pronto posible. Desean saber de las 40 personas qué tiempo se tardarán en atender al 25%, 50% y 75%. Para esto hay que calcular las medidas de posición. Bien, y aquí tenemos la solución que para Q1 es igual a 40, que 40 es el total de la sumatoria de la frecuencia sobre 4. Esto es igual a la décima posición. Y bueno, la aplicación de la fórmula es Q1 es igual a 8.15 más 10 menos 9 sobre 11 por 1.1, que esto es igual a Q1 de 8.25. Para D5 debemos de multiplicar 5 por 40, esto sobre 10, y esto nos da un resultado de 20, que es la 20ª posición. Y bueno, aquí D5 tenemos que es igual a 8.5 más 20 menos 9 sobre 11 por 1.1,
y esto nos da como resultado 9.25. Y bueno, para calcular P tenemos aquí P75. Ahora es 75 por el número, la sumatoria de las frecuencias sobre 100, y esto nos da un resultado de 30, que es la 30ª posición. Y bueno, aplicando nuestra fórmula, la fórmula general, tenemos que 10.35 más 30 menos 28 sobre 7, esto multiplicado por 1.1 nos da como resultado P75 es igual a 10.76. Y bueno, como conclusión de este pequeño ejercicio, tenemos que, bueno, pues en el banco podemos argumentar que el 25% de los 40 clientes eh, fueron atendidos en 8 minutos con 25 segundos. El 50% de los 40 clientes para que fueran atendidos tuvieron que esperar 9 minutos con 25 segundos. Y por lo tanto fueron 20 personas. El 75% de los 40 clientes esperaron más de 11 minutos. Y bueno, como conclusiones del tema, tenemos que las medidas de posición son los cuartiles, déciles y los percentiles. Y bueno, estos nos sirven para encontrar puntos específicos en los datos no agrupados o agrupados que estemos manejando en nuestra investigación. También siendo una medida de centralización como es la mediana, que representa el 50% de los datos porque divide a la serie, o también a la distribución en dos partes iguales, y bueno, esta se considera una medida de posición.